Abran sus Biblias, por favor, y vamos juntos a la carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Igual si nos ayudas poniendo en silencio tu celular, no tener distracciones esta tarde. Y esta tarde vamos a estar estudiando los versos 24 al 32. Es la última parte del capítulo 1. Hemos pasado varias semanas por acá, pero creo que sí valía la pena el poder entender realmente lo que Pablo está diciéndonos. Entonces, si estás ahí, Romanos 1. Quiero a manera así rápida entender o poder repasar un poco las ideas importantes que Pablo ha venido como que explicando en Romanos. Él dijo, y él escribe en el verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y él dice que el Evangelio se trata sobre Jesús. Entonces, Jesús es capaz, es poderoso y es el único que puede salvar a un pecador. Es la única manera y la única opción de salvación está en el Evangelio, que se trata de Jesucristo. Lo segundo que hemos visto es que en este Evangelio que Pablo predica, la justicia de Dios, dice, es revelada. La justicia de Dios es revelada. Eso es lo que él escribió en el verso 17. Y lo que eso significa básicamente es que en el Evangelio Dios se muestra a sí mismo como un Dios justo. Eso quiere decir de que Él es moralmente perfecto y es santo. Moralmente perfecto y santo, pero que también su justicia Él la muestra en que Dios es capaz y hace posible que su estándar de justicia quede satisfecho o quede satisfecha. Entonces, ¿cómo la justicia de Dios queda satisfecha? Es ahí donde entra Jesús, que nos hace y que vive la vida perfecta en nuestro lugar, para que la justicia de Dios se nos transfiera a nuestra cuenta. Otra idea importante que vimos fue que también Pablo nos habla de algo que a veces no le prestamos mucha atención o no se oye mucho últimamente, que es este asunto de la ira de Dios. Entonces, que Pablo decía en el verso 18 que la ira de Dios, dice, se revela contra toda injusticia. Y eso era algo importante que teníamos que entender, porque es la razón por la cual todo ser humano necesita el Evangelio. Es porque hay este asunto de la ira de Dios, o sea, la ira de Dios, esta indignación que siente y que tiene Dios por la injusticia, por la maldad, por el pecado del hombre. Ahora, dijimos, cuando explicamos qué era o cómo funcionaba la ira de Dios, dijimos que nunca era pecaminosa, que nunca era irracional y que nunca era descontrolada, sino es esta profunda indignación en contra de la maldad. También el Evangelio habla de eso. Y es importante porque precisamente porque Dios es justo, Él también siente ira hacia lo que está mal. Entonces, hablamos del amor de Dios, pero tenemos que también entender estos conceptos y estos atributos que Dios tiene, que también son parte de quién es Él. Y Pablo nos explicaba específicamente la semana pasada que la ira de Dios estaba focalizada, por decirlo de alguna manera, en contra del hombre, porque hacía tres cosas. Uno era suprimía la verdad, número dos, negaba al Creador, y tercero, reemplazaba al Creador. Reemplazar es una manera más sofisticada de decir idolatría. Idolatría es reemplazar a Dios, es mover a Dios del lugar que Él tiene y que se merece y poner cualquier otra cosa creada en su lugar. Ahora, esa es la razón por la cual necesitamos el Evangelio. Esa es la razón por la cual toda persona necesita de la salvación que Jesús provee. Porque tenemos un problema. El problema es la ira de Dios. Jesús no solamente vino a salvarnos del pecado, también vino a salvarnos de la ira de Dios. Entonces, como dijimos la semana pasada, Dios es al mismo tiempo el problema, o sea, tiene una ira, pero al mismo tiempo Dios es la solución. Dios nos provee de su Hijo para que su justicia quede satisfecha.
Ahora, no lo mencioné la semana pasada, pero algo importante, si te fijas en el verso 18, cuando habla de la ira de Dios, dice, porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad. Es muy importante ver que el tiempo, el tiempo de ese verbo de se revela es en el presente. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta ira de la cual Pablo está hablando y está escribiendo es algo que es actual, que es en el ahora, que es en el presente. La Biblia nos muestra y nos habla de que Dios a lo largo de la historia de la humanidad han habido momentos donde Él ha mostrado su ira, su justa indignación en contra del pecado del hombre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos el diluvio. El diluvio es un momento en el cual la humanidad pudo ver la justa indignación de Dios en contra de la impiedad y la injusticia del hombre. La Biblia también nos habla del juicio de Dios hacia el futuro. Hay un día donde cada hombre va a comparecer ante Dios y es un día de juicio. Pero Pablo está hablando aquí como esta ira de Dios que se revela y el tiempo que él está usando es el tiempo presente. Está presente en el tiempo de Pablo y sigue estando presente en nuestro tiempo ahora. Entonces es una verdad muy interesante, que la ira de Dios no es meramente algo del pasado, no es únicamente algo que viene en el futuro, sino es algo también que está en el presente, en la actualidad. Ahora, ¿cómo se revela la ira de Dios en la actualidad? ¿Cómo podemos ver el juicio de Dios en la actualidad? Pablo usa una frase que él va a repetir 3 veces. Es la frase, Dios los entregó. Si te fijas ahí en tu Biblia, en el verso 24 dice, Dios los entregó. En el verso 26 dice, Dios los entregó. Y en el verso 28 dice, Dios los entregó. Ahora, la semana pasada hice como que una observación de algo que es útil a la hora de cuando estudiamos la Biblia, de prestar atención a estas palabras conectoras. Son palabras que nos ayudan a entender una idea con la que viene después. Y por ejemplo, hay palabras importantes para ayudarnos a entender la idea. En el verso 24 dice, por lo cual. En el verso 26 dice, por esta razón. Lo que básicamente Pablo está haciendo es explicándonos algo o dándonos una verdad basado en lo que él dijo previamente, ¿no? Entonces, por lo cual, dice el verso 24, Dios los entregó. ¿Por lo cual qué? Por lo anterior. ¿Y qué es lo que Pablo dijo a lo anterior? Que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que tiene ira, pero que esa ira se revela desde el cielo. Ahora, Pablo va a respondernos y nos va a enseñar de que la ira de Dios se revela de cierta manera. Y es en esa palabra que él repite 3 veces. Es la palabra Dios los entregó. Entonces, ¿qué significa Dios los entregó? Y quiero que tengas presente esta definición. Es larga, yo sé que no la vas a alcanzar a notar todo. Vas a tener que volver a oír el audio o volver a ver el video. Si quieres escribirlo, nada más presta atención a la definición que puede como que armar para esto de qué significa Dios los entregó. Porque cada vez que lo leamos en los versículos que vienen, esto es lo que quiero decir, ¿va? Entonces, ¿qué significa que Dios los entregó? Significa que cuando sistemáticamente se insiste en rechazar a Dios, rechazar su estándar, abandonar y suprimir su verdad, Dios simplemente quita el freno para que vayas con camino libre, por voluntad propia, hacia la autodestrucción que tú has escogido. ¿Ok? Otra vez. ¿Qué significa entregar? Significa que cuando sistemáticamente se insiste en rechazar a Dios, en rechazar su estándar, en abandonar y suprimir su verdad, Dios simplemente quita el freno para que vayas con camino libre, por voluntad propia, hacia la autodestrucción que tú has escogido. Eso quiere decir entregar. ¿Okay? Entonces ahora vamos a leer. Verso 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron, dice, entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes,
porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, Padre, abre nuestros ojos para ver tu palabra y ver y entender estas cosas, Señor. Enséñanos conforme a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo, pudiésemos decir, divide este párrafo en tres secciones, en tres ideas que giran alrededor de esta frase que Dios los entregó, ¿no? Y si te fijas y observas ahí en tu Biblia del 24 al 25, está la primera entrega, o sea, el primer freno que Dios quita de una cultura o de una sociedad que decide abandonar y rechazar a Dios. Y dice Pablo que Dios básicamente los entregó a la impureza. Dios los entregó a la impureza. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué impureza está hablando? Está hablando obviamente de un pecado de carácter sexual. Es inmoralidad sexual. Pero está hablando en el contexto de, porque después va a ir un poco más allá. Pablo está hablando del pecado sexual en el contexto de pecado heterosexual. Y es muy importante entender esto. Porque generalmente, como algunos cristianos, tienen la tendencia a pensar únicamente en Romanos 1 con un público objetivo en mente. ¿Y tú sabes cuál es? Generalmente se usa esta porción para atacar a un grupo de personas nada más. Pero antes que Pablo llegue a hablar de eso, que hay que hablarlo, Pablo aborda que Dios entregó a la impureza. Hay un tipo de pecado sexual que es heterosexual, que es entre un hombre y una mujer. Es inmoralidad sexual y Dios está poniendo el dedo sobre eso, la lupa, el foco sobre ese pecado en particular. Entonces, inmoralidad heterosexual es adulterio. ¿Qué es adulterio? Básicamente es pecado sexual estando casado. Es cuando te involucras sexualmente con una mujer que no es tu esposa o con un hombre que no es tu esposo. Eso es pecado, ha estado mal y siempre estará mal. Otra variante o otra aplicación sería fornicación, que es pecado sexual estando soltero. Es teniendo relaciones no estando casado. Ahora, la Biblia nos muestra, y claramente el diseño de Dios, es que Dios creó el sexo como algo bueno. Y Satanás siempre pervierte y tergiversa todo lo bueno que Dios ha creado. Y esta es una de las cosas donde Él ha metido mano. Entonces Dios creó el sexo como un regalo para el hombre, para disfrutarse solo, y eso es subrayado, solo, dentro de los límites del matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Y eso es lo que tiene la bendición de Dios. Cualquier cosa que esté fuera de eso no tiene la bendición de Dios. Nunca la ha tenido y nunca la tendrá. Entonces Pablo está hablando y apuntando algo que una manera en la cual el mundo o una cultura o una sociedad va a ver el juicio de Dios es en un aumento y en un crecimiento, en una especie de revolución sexual y moral. Esa es la manera en que Dios quita el freno. Cuando un mundo y una sociedad decide vivir a espaldas de Dios y vivir como si Dios no existiese. Hay un incremento, un aumento en la inmoralidad heterosexual. Entonces la Biblia claramente nos muestra que esto es pecado y que nunca ha estado bien y nunca lo estará.
Colosenses, Pablo escribe a los Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6, va a aparecer ahí en pantalla. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Esto quiere decir que lo que yo hago con mi cuerpo le importa y le interesa a Dios. Esta idea de no importa, mi corazón es lo importante y no mi cuerpo, eso es gnosticismo. Es pensar que lo que importa está adentro y lo que hacemos con nuestro cuerpo es irrelevante. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, créeme, la Biblia lo dice, le importa a Dios. Y prueba de eso son estos textos. Entonces dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Verso 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Otra vez, esta idea de que Romanos 1 es solo vamos a darle a un grupo determinado de personas, estás equivocado si tú piensas eso. Pablo está diciendo y complementando su idea en Colosenses de que la inmoralidad heterosexual es algo que acarrea, dice ahí, la ira de Dios a los que practican esas cosas. Nunca eso va a tener la bendición de Dios, jamás. Entonces, te das cuenta, la idea de este bloque que Pablo nos está escribiendo es mostrarnos nuestra culpabilidad. Ese es todo el punto, familia. Es ¿por qué necesitamos de Jesús? ¿Por qué necesitamos del Evangelio? Porque somos inmorales en estas cosas. Porque batallamos y somos propensos a seguir los deseos de nuestra carne. Entonces, tú dices, ¿en qué mundo? A lo mejor. Y si piensas así, es un indicador que está probando lo que Pablo está diciendo acá. Tú dices, ¿en qué mundo una persona pensaría en el siglo XXI que el sexo fuera de matrimonio podría ser algo sucio y deshonroso? No, pues eso es cosa del pasado. Eso es lo que mi abuelita me decía. Si tú piensas así, esa es una evidencia de cómo ha afectado el pecado tu mente. Eso es lo que Pablo está diciendo. El único mundo, la única realidad donde la inmoralidad sexual es algo normal, es una cultura, como dice el verso 25, que ha intercambiado la verdad por la mentira. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual en pleno siglo XXI en Cancún, en México, esto se ve como algo normal. Todos lo hacen, no hay ningún problema. Lo hemos normalizado, pero Dios nos dice no. Eso no es normal, no es bueno, no tiene mi bendición, ni nunca la tendrá. Entonces, Pablo, en lugar no está como confrontando a un individuo en particular, a un hombre o a una mujer. Está hablando y está haciendo una especie como que una descripción cultural del mundo en el que él vivía, el mundo que vivían los cristianos en el primer siglo, que no es muy diferente a lo que vemos hoy. Esta es una perfecta descripción de Cancún en el año 2024. Muy bien calza con nuestra realidad. Entonces, cuando cambiamos la verdad por la mentira, quitamos el freno de una cultura y de una nación y de una sociedad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa es la manera en la cual Dios está juzgando una cultura. ¿Tú quieres irte para allá? Te he dicho que no, vez tras vez, no, eso es malo, no te hace bien, te va a destruir. ¿Quieres ir para allá? Voy a quitar el freno. Y vas a chocar en contra de la pared y te va a doler. Y vas a destruir tu vida y vas a destruir la vida de otros. Pero eso es lo que tú quieres. Ese es el pecado que tú amas. Eso es abandonar. Eso es abandonar. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque hemos intercambiado la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. Ahora, es muy interesante que Pablo habla de el verso 25, que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Está hablando en términos en singular, es la mentira. Hay una mentira. ¿Cuál es esa mentira de la cual está hablando Pablo? Es la mentira, la mentira original, la mentira de Génesis 3 del 1 al 5. Cuando Dios hizo y puso al hombre y a la mujer en un lugar ideal,
Dios les dio todo lo que ellos necesitaban para florecer y progresar y crear cultura y desarrollar el mundo y llevar la bonanza que Dios había hecho del Edén por todo el mundo. El hombre decidió desobedecer a Dios. Y vino Satanás y le dijo básicamente a Eva, si tú comes de esto, tú vas a ser como Dios. Como Dios. Esa es la mentira. Entonces, rechazamos a Dios o quitamos a Dios y nos ponemos a nosotros como Dios. Y cuando nosotros somos Dios y cuando tú eres Dios, ¿qué significa eso? Significa que tú pones las reglas. Que tú y yo determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Que no le rendimos cuenta a nadie, sino que los demás giran alrededor de nosotros. Entonces, esa es la mentira que el mundo ha creído. Ha creído la mentira original, que seremos como Dios, donde nosotros definimos lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que a lo mejor tradicionalmente o por mucho tiempo se consideraba como adulterio, fornicación, como algo malo, ahora ya no lo es. Es algo normal, es algo que todas las parejas hacen, es muy, muy casual. Y una cultura que avanza en esa dirección está viendo el juicio de Dios ahí. Es el juicio de Dios. Autonomía de Dios. Esta idea de que puedo ser independiente de Dios, que puedo vivir una vida separada de Él sin ningún tipo de consecuencia. Y ves capítulo 3 y 4 en adelante de Génesis cómo la desobediencia y la autonomía de Dios y supuesta libertad de Dios empieza a traer problemas, caos, matanza, un hermano mata al otro y así. Entonces, la autonomía de Dios nos lleva a la idolatría, nunca nos lleva a olvidarnos de adorar, como vimos la semana pasada. Nos lleva la autonomía de Dios a simplemente a reemplazarlo a Él con otra cosa. El hombre nunca va a dejar de adorar, nunca, porque fuimos creados para eso. Lo único que va a ocurrir es, podemos decidir suprimir a Dios, suprimir la verdad, pero vamos a tener que llenar ese vacío porque fuimos creados para adorar. Y cuando caemos y adoramos la criatura o la creación, que se llama idolatría, la idolatría va a producir siempre inmoralidad. La idolatría siempre nos lleva o da como fruto inmoralidad. Si te fijas, Pablo dice que Dios los entregó, el verso 24, la impureza, pero da una razón. La razón está en el verso 25. La razón de nuestras malas conductas, la razón de la mala conducta de las personas es porque han abandonado a Dios. Entonces, no hay manera, familia, que el hombre pueda restaurarse únicamente tratando la conducta. Eso es lo que la psicología moderna quiere hacer, nada más modificar las conductas. Pero si nos enfocamos en la conducta, no estamos dándole al blanco. El problema es que el hombre ha decidido rebelarse en contra de Dios. Y ha caído y tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa es la razón por la cual el hombre hace lo que hace, porque ha decidido suprimir la verdad de Dios. Y cuando suprimimos la verdad de Dios, hay inmoralidad. Entonces, abandonar a Dios, una cultura, una sociedad que abandona a Dios, que abandona la verdad, siempre se ve reflejado en acciones inmorales. En la década de los 60 ocurrió algo que se conoce como la revolución sexual. Amor libre. Todas esas cosas que los Beatles cantaron y todos esos artistas que a lo mejor hemos oído, los que son de mi generación y más viejos. Pero es muy interesante que toda esta revolución sexual de los 60 cambió el panorama de la sociedad en todas partes. Algo que comenzó en Estados Unidos se propagó por todas partes. Y es muy curioso que también, paralelo a esa revolución sexual, en el año 66, la revista Times publicó esta portada que dice, ¿está Dios muerto? Y hace la pregunta. Entonces la revista Time dice, ok, algo está pasando acá, porque esta revolución sexual es el resultado de esta idea de que Dios está muerto. Cuando abandonamos a Dios, cuando una persona sistemáticamente decide rechazar a Dios,
una familia, una cultura, una nación, lo que quieras, una civilización va en una espiral descendente. Descendente, nunca es progreso. Entonces, autonomía de Dios trae inmoralidad heterosexual. Verso 26. Por esta razón, da otra vez razones. ¿Te das cuenta? Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes y da la razón, porque sus mujeres cambiaron la función natural de lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahí está. Una vez que Pablo ha dejado claro que la inmoralidad heterosexual es algo que trae el juicio de Dios, habla de este tema que no es como un tabú, que es la inmoralidad homosexual. Y Pablo dice que Dios entregó a pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Mujeres y hombres, dice, cambiando la función natural por lo que es contra la naturaleza. No solamente es pecar contra Dios, es pecar contra tu cuerpo. Es pecar contra la manera en la que Dios diseñó las cosas. En cómo Dios diseñó que su mundo, que su creación funcionara. Autonomía de Dios llevó a la gente a pensar que puede tener también una autonomía sexual. Eso quiere decir de que cada quien puede definir lo que quiere hacer y con quién quiere involucrarse. Esto no es nuevo. Lo que vemos en el mundo en el que vivimos no es nada nuevo. Estaba leyendo un comentario de William Barclay que decía que de los primeros 15 emperadores romanos, 14 batallaban con homosexualismo. Imagínate. O sea, los romanos sabían muy bien qué gobernantes tenían. No era algo como que nadie hablaba o nadie sabía. Era parte de una realidad cultural. Entonces Pablo no está hablando de algo nuevo. Está tocando algo que los cristianos en Roma, como los cristianos en Cancún, sabemos y vemos y conocemos personas y esta avalancha de esta ideología con la cual estamos siendo bombardeados. Ahora, algo muy importante aquí que tenemos que dejar muy, muy claro es que Pablo no está diciendo que el homosexualismo o el lesbianismo es el peor pecado. Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está mostrando es que cuando este pecado está presente así, abierta y deliberadamente en una cultura, esa es como la evidencia más grande de que una sociedad está desafiando a Dios. Cuando a lo que es antinatural se le llama natural, esa es la expresión más alta de desafiar a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que hay unos pecados que son más graves que otros. Simplemente está mostrando que cuando la sociedad, cuando los romanos veían esto como normal, esa era una expresión de que algo no estaba bien. Y que al continuar la inercia de eso, era finalmente estar en este asunto del juicio de Dios. De decir, eso es lo que quieren, eso es lo que van a obtener. Mira lo que la Biblia claramente enseña sobre este tema. 1 Corintios 6, 9 al 10. Va a aparecer en pantalla. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahí puedes hacer una pausa. Y Pablo está hablando lo mismo que dice en Romanos. Está abordando primero la inmoralidad heterosexual. ¿Ok? Esto va para todos aquellos que tienen una preferencia por atacar nada más un pecado en particular. Entonces, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Pero la lista no termina ahí tampoco. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos un problema con Dios. Todo el mundo lo tiene. Por eso necesitamos ser rescatados de Dios. Dios es el problema y es la solución.
Por eso necesitamos de Cristo, por eso necesitamos del Evangelio, porque cada uno de nosotros está batallando o ha batallado o sigue batallando con algo en particular. Ahora, esta idea de toda esta agenda que se está impulsando tan grandemente y que no va a parar y que va a ir cada vez más allá, tenemos que como cristianos tener claro cuál es nuestra postura. Porque yo he visto que en realidad esta es la batalla donde las iglesias van a permanecer o van a caer. Este asunto de la revolución sexual y la identidad de género y todas estas cosas, el aborto, cosas así. Ahora, sobre este tema Jesús claramente definió cuál era su postura y cuál era su enseñanza. Es la enseñanza que Dios dio en Génesis 1 y 2, sobre cómo ve Dios el matrimonio y la unión de dos personas. Jesús dice en Mateo 19, 4 al 6. Cuando le vinieron a preguntar sobre si era válido divorciarse, Jesús los llevó al inicio y usó la Biblia para responderles básicamente. Dice, Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Ahí está el diseño de Dios. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Cuál es la postura de Dios sobre el matrimonio? Es un matrimonio heterosexual, hombre y mujer. Una unión para toda la vida. Eso es. No es nada nuevo. Jesús no vino a ablandar, a hacer algo así como que ambiguo. No. Fue muy claro en cuál era su posición. El que es considerado el amigo de pecadores. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Y no, yo sé que llegaste en tu auto. Pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto en la historia? Ha sido un avance sostenido y constante en los valores del mundo en el que vivimos. Alistair Begg, un pastor y autor, lo resume en tres palabras que han ocurrido. Él comenta que en la década, a fines de los 60, comienzos de los 70, unos psiquiatras que estaban a favor de impulsar esta agenda en la cultura americana, básicamente diseñaron una estrategia que consistía en estos tres pasos. Lo primero era simpatizar, como generar una simpatía en la cultura para la gente que tenía, entre comillas, este problema de homosexualismo o lesbianismo. Entonces, primero fue hacer toda una campaña para poder que la gente simpatizara con este problema que tenían algunas personas. El segundo paso fue de simpatizar a normalizar. Y hablaban de que eso se iba a obtener y se iba a hacer por lo que siempre se ha obtenido, por medios, por artistas, por libros, por películas, y cómo esto que era como que algo extraño o anormal, ahora es totalmente normal. Y es cosa de ver cómo incluso hasta en las películas para niños es algo completamente normal, se quiere impulsar esta idea. Y el tercer paso que él hablaba era demonizar. Y él se refiere a esto de demonizar, es que a cualquier persona que se resista a esto va a ser catalogado como una persona vil y cruel y malvada y perversa. Y estamos ahora en ese punto. Si tú en cualquier lugar donde estás te atreves a insinuar algo, tú vas a ser etiquetado, vas a ser cancelado, vas a ser suprimido. Las redes sociales te van a comer. ¿Por qué? Porque ya estamos en ese punto. Entonces la gente te va a decir, no eres tolerante. Y hasta esa palabra le han cambiado el significado. Tolerar ahora no es lo que significaba tolerar hace unas décadas atrás. Ahora tolerar significa afirmar y celebrar. Eso significa tolerar ahora, afirmar y celebrar. Entonces, si tú no estás afirmando a alguien cómo esa persona se percibe a sí mismo y no estás celebrando eso, tú eres una persona que estás discriminando, básicamente. Entonces, como cristianos tenemos que tener muy claro cuál es la posición que Dios nos marca. Quiero leerte algo que escribió un estudioso sobre este tema. Es un teólogo, es un pastor también. Se llama Carl Trueman.
Puedes leer un libro de él que se llama Strange New World, como que Extraño Nuevo Mundo. Está en inglés todavía no está en español. Pero él escribe algo muy importante ahí. Dice, él habla sobre este concepto que ha surgido, que se llama individualismo expresivo. Individualismo expresivo. Y es esta idea de que básicamente la autenticidad del yo moderno se logra actuando exteriormente de acuerdo a los sentimientos internos. Lo que él está diciendo básicamente es que durante mucho tiempo, o de hecho toda la vida, hemos tenido sentimientos, tenemos todos sentimientos y emociones. Pero lo que ha ocurrido en estos últimos 200, 300 años es que hemos hecho de nuestros sentimientos la máxima autoridad. Y hemos tirado por la borda la ciencia, la biología y todas esas cosas. Ahora, cómo tú sientes o cómo tú te percibes es lo que determina la verdad. Ya no es las cosas reales, no es lo que ves, no es nada científico. Entonces, él dice, tú eres tus sentimientos para ser realmente tú. Necesitas expresar esos sentimientos exteriormente para que otras personas las afirmen. Y cuando esto dice se sexualiza, se abre la puerta a toda esta revolución sexual que estamos viendo. Entonces tú eres esto, tú te percibes de cierta manera, entonces ahora tú como que los empiezas a expresar y quieres que todos los demás los celebren, los festejen y te validen. Porque necesitas ser afirmado en cómo tú te sientes, en cómo tú te percibes. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hemos elevado nuestras emociones y sentimientos por sobre la verdad. Piensa realmente, pensemos en el mundo en el que vivimos. Es yo siento esto, esta idea, somos tan frágiles. Cualquier cosa nos ofende. Esta idea de una generación de cristal marca todo el punto. Hay un terror a que alguien te diga no. Hay un miedo, no se te puede prohibir nada. No le vayas a decir a un niño no. Lo vas a traumar al pobre niño. Por favor. Christopher Yuan, otro escritor, dice algo muy interesante. Dice, la psicología ha usurpado a la biología. Lo que siento se convierte en lo que soy. Al negar esta realidad física y genética, permitimos que la experiencia reemplace a la esencia. Dice eso. La psicología ha usurpado la biología. La biología ya no importa. Es cómo tú te sientes. Eso es lo que importa ahora. Y ese es el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Ese es el mundo en el que nuestros hijos están creciendo. Y necesitamos pensar estas cosas, familia. Necesitamos entender la respuesta. Salomón dijo una verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. Las antiguas mentiras siguen siendo las mismas mentiras, nada más que maquilladas de otra manera. Entonces, Carl Truman en su libro decía, si yo hace 100 años o cualquier persona le hubiese dicho a su abuelita, soy un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer, su abuelita lo hubiese enviado con el psiquiatra. Ahora, si tú dices eso, te van a mandar con el doctor para que modifique lo que tú sientes dentro de ti. Porque lo que tú sientes dentro de ti y percibes, esa es la realidad. Ya no interesa la biología, no interesa la anatomía. En ese mundo peligroso vivimos. Entonces, muy importante entender esto. Estas cosas que van avanzando, esta agenda que se va empujando, no se va a detener donde se nos dijo inicialmente que había que simpatizar, ¿no? Viene todo un proceso de evangelizar, entre comillas, con estas nuevas ideologías. Entonces necesitas prestar atención en el mundo en el que están creciendo tus hijos. Todo lo que está, bombardeo ideológico, el cambio de la narrativa, redefinir las palabras, como hablábamos la semana pasada.
Todo este asunto de este escándalo de los nuevos libros de educación que querían y que trataron de implementar. Todo viene de la mano, familia. Todo viene de la mano. Ahora, volviendo un poco, encauzándonos en lo que Pablo está diciendo acá sobre este pecado en particular, tenemos que entender algo. Es todos, absolutamente todos los que estamos acá, nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Nadie nació santo. Entonces, eso significa que por nuestra naturaleza pecaminosa, todos tenemos ciertas inclinaciones al pecado. Y puede ser, y yo sé que a lo mejor en esto vas a discrepar conmigo, pero yo creo que es muy, muy posible que una persona, no necesariamente siendo un practicante, puede tener una lucha con una atracción a una persona del mismo sexo. Esa es una lucha porque es una inclinación hacia algo pecaminoso que está caído dentro de nosotros o dentro de alguien. Hay personas que a lo mejor tienen una inclinación pecaminosa hacia la ira, hacia la avaricia. Hay ciertas cosas que sabemos que somos más propensos a cojear de ciertas cosas y nos cuidamos más de ciertas situaciones. Y creo que es muy probable que también este asunto de sentir o tener esta pasión caída de atracción hacia alguien del mismo sexo pueda ser posible, aún incluso siendo una persona que ha nacido de nuevo. Porque tú has descubierto, como yo lo he descubierto, que el nacer de nuevo no significa que los deseos de nuestra carne se han ido. ¿Verdad que sí? ¿O ya eres santo 100%? No. Entonces, vamos a luchar. Hay una lucha en nuestra vida entre nuestra carne y el espíritu. Entre los deseos de Dios y los deseos de la carne. Entonces, si tú eres una persona así hoy aquí, que está luchando en esta área de tu vida, quiero decirte una buena noticia. Y es que el Evangelio te da esperanza. Te da esperanza. O sea, no hay ningún pecado, no hay ninguna adicción, no hay ninguna cosa en nuestra vida sobre la cual el Espíritu Santo no tenga la capacidad de darte la victoria sobre eso. Eso no quiere decir, y no creas por un segundo que te estoy diciendo que si tú vienes a Jesús nunca más vas a luchar con ese deseo pecaminoso. No es lo que estoy diciendo. Precisamente quiero darte esperanza, porque generalmente si vienes a Cristo y sigues batallando con ese deseo, o vas a pensar que no naciste de nuevo y que no eres cristiano, porque sigues batallando con eso. Eso no significa nada. De hecho, si te fijas al final lo vamos a leer. Pablo está diciendo que a los que practican tales cosas, hay una diferencia entre luchar con un deseo caído y pecaminoso a embarcarte descaradamente y practicarlo. Y eso es lo que Pablo está condenando. No son nuestras luchas contra nuestra carne y nuestro pecado. Esos todos los tenemos. Entonces, piensa algo que Jesús dijo. El pecado imperdonable no es el homosexualismo. El pecado imperdonable es pecar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es pecar contra el Espíritu Santo? Es resistirte, es rechazar la convicción que el Espíritu Santo viene a darle a una persona de que necesita a Jesús. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, una persona que está batallando con estas cosas, a veces la estrategia, en lugar de apuntar y enfocar todo hacia ese pecado en particular, tú puedes abordar otro pecado en su vida. O sea, finalmente estamos descalificados por todas partes. Cuando Cristo entra a la vida de una persona, eso abre la puerta para que la vida de esa persona comience a cambiar completamente. Entonces, hay esperanza en el Evangelio. Ahora, verso 28 al 32, no vamos a hacer una explicación detallada de esto, pero es como una idea de lo que Pablo está diciendo, porque, para el fariseo aquí dentro de nosotros, que está apuntando a estos inmorales que hacen estas cosas terribles, bueno, esto va para nosotros.
Dice, así como ellos, verso 28, y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, ¿eh? ¿Cómo eres conocido en tu trabajo? ¿Como el que causa problemas? Ok, mente depravada. Engaños y malignidad, chismosos, ¿eh? No, esos de la comunidad acá del arco iris son tremendos. Chismosos. Mente depravada. ¿Qué otra cosa me llama la atención? Insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. ¡Ey! Desobedientes de los padres. Desobedientes de los padres. Mente depravada. Entonces, ahí está, 21 cosas. 21 no son rasgos de carácter. 21 cosas abominables que hacemos, que somos. Y es también la manera en la que Dios quita el freno. ¿Ah, sí? ¿Quieres seguir siendo avaro? ¿Quieres solo pensar en dinero y pensar en tu trabajo? Voy a soltar el freno, a ver cómo te va cuando chocas contra la pared. Es eso. Soltar el freno es cuando Dios dice, ya alcanza lo que amas de verdad. Y vas a ver que no va a ser bueno, si no soy yo. Ahora, mente, dice ahí, depravada o mente reprobada, como otras versiones lo manejan. ¿Qué significa eso? Significa que toda nuestra mente, no es que no tenemos la capacidad intelectual de razonar, no es lo que está diciendo Pablo. Lo que quiere decir mente depravada o reprobada, quiere decir de que el pecado ha afectado cada área de nuestra vida, incluso nuestra manera de razonar y de percibir la realidad. Todo lo que somos está afectado por el pecado. No significa que el hombre no tiene la capacidad intelectual de hacer grandes descubrimientos e inventos. Gente no cristiana ha hecho buenas cosas para el mundo y la sociedad. Lo que Pablo está diciendo es que la mente depravada tiene este factor moral. Tiene este asunto de que no logramos ver la realidad moral como realmente es y como Dios nos dice que es. Eso significa. Ahora, una mente reprobada se manifiesta en todas estas cosas. Una lista larga de cosas que, ya nos vemos ahí, estamos descalificados. Y ese es todo el punto, familia, de lo que Pablo está haciendo. Nos está mostrando de que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. El que es inmoral heterosexualmente, el que es inmoral homosexualmente, y el hombre que solo está pensando en dinero, la mujer que simplemente está pensando en chismear, todo eso está bajo el juicio de Dios. Todo eso. Entonces estamos en un gran problema. Por eso tú y yo necesitamos del Evangelio, necesitamos de Jesús. Ahora, creo que algo que como que he enfatizado en los últimos 2 domingos es este asunto de que la Biblia claramente nos dice que el hombre por naturaleza no es bueno. No es que el hombre se hace malo a medida que va avanzando en su vida. La Biblia nos dice que cada ser humano que nace en este planeta es un pecador. Rousseau decía, no, el hombre en el fondo es bueno, se transforma en malo. Y así estamos como estamos ahora. Entonces vamos a cambiar las circunstancias, vamos a enfocarnos nada más en la conducta, modificar la conducta cambiando las cosas sociales. Pero si no tratamos el corazón del hombre, ninguna sociedad va a cambiar. Ninguna. Entonces, estamos aquí y el mundo está como está, gracias a estos, entre comillas, grandes pensadores. Pero la Biblia nos muestra cuál es la realidad. Y es cuando abandonamos a Dios, cuando suprimimos su verdad. Terminamos en una cultura de anarquía inmoral, como todas estas cosas. Tú ves la descripción del verso 24 al 31, es ver las noticias, es escuchar una canción de hoy. Eso es.
Eso es. Ahora, Pablo dice algo muy importante que con esto ya voy cerrando. Dice el verso 32. Ellos, está hablando de los que abrazan estas cosas y se sienten orgullosos de estas cosas. Dice, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cómo es posible que Pablo diga que ellos conocen esto de Dios? Bueno, Pablo nos los va a explicar en el capítulo siguiente, nada más quiero leerlo rápido, capítulo 2 de Romanos. Romanos 2, verso 14. Dice, porque cuando los gentiles, que son los no judíos, los que no tienen la ley, dice, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, Pablo está diciendo que todos tenemos una conciencia. Y el que está haciendo lo malo sabe que está haciendo lo malo. ¿Por qué? ¿Porque leyó la Biblia alguna vez? No. Porque Dios escribió su ley en su conciencia. El indígena en el Amazonas, que nunca ha escuchado de Jesús, tiene en su corazón, en su conciencia, la ley de Dios. Y dice que la defiende o lo acusa. Y es a eso lo que Pablo se refiere. Que esta gente o los que practican estas cosas conocen el decreto de Dios, es nuestra conciencia. Nadie nunca va a poder decir delante de Dios, yo no sabía que esto era malo. Porque Dios a todos nos dio una conciencia y su ley está escrita ahí. Entonces, Pablo habla de que los que practican estas cosas están bajo el juicio de Dios y son dignos de muerte. Dices, ¿neta? O sea, el chisme, ¿sí? Ese es el estándar de Dios. No, haz una mentirita blanca, total, se la mandé por WhatsApp. ¿Así de grave? Así de grave. Así de grave. Si tú con esto no te das por enterado de que estás bien perdido, ¿qué podemos hacer por ti? Así de grave. Y no solamente eso. Dicen, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. El aprobar algo también conlleva responsabilidad ante Dios. Si yo a lo malo le digo, está bien, no pasa nada, puede que sea bueno, soy culpable ante los ojos de Dios. Y es triste esto porque este asunto de la sexualidad humana es el campo de batalla donde las iglesias están cayendo. ¿Aquí vamos a permanecer o nos vamos para la casa y cerramos esto? Porque esto es lo que está pasando ahora. Muchas iglesias, a lo mejor aquí una persona me enviaba a Víctor un video la semana pasada de una iglesia en México que ha cambiado completamente la versión de su evangelio y se ha adaptado a esta realidad. Pero es triste que en Estados Unidos denominaciones grandes, quizás la segunda denominación más grande o tercera, la Iglesia Metodista de Estados Unidos, esta semana que pasó fue una semana súper triste para los cristianos evangélicos en Estados Unidos. Porque básicamente quitaron una serie de restricciones o estatutos que habían en sus leyes internas como que para liberar realmente cualquier intento de fomentar estas cosas de la agenda gay. Una iglesia cristiana, histórica. ¿Qué diría Juan Wesley de su denominación? Pero no es la única. La iglesia de Inglaterra, que la iglesia anglicana, lo mismo. Entonces, aquí es donde la verdad va a mostrarse. Las iglesias que permanecen fieles a la verdad, o no, o van a acomodarse con el mundo, con la filosofía del mundo. Ahora, para terminar, es cómo respondemos como cristianos. Porque algo que es muy importante que tenemos que entender es que Dios nos pide claramente que debemos de amar a nuestro prójimo. E incluso si es nuestro enemigo,
O si los del otro lado nos critican porque somos aquí, somos acá, debemos de amar a nuestro enemigo. Entonces no tenemos escapatoria. Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y por qué tenemos que amar a nuestro prójimo? Porque no importa el pecado que una persona esté, sigue estando creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso. Sí, nuestro pecado ha manchoteado, ha distorsionado la imagen de Dios, pero sigue estando presente. Entonces, como cristianos, no podemos odiar a nadie, sino debemos de amar. Ahora, esa palabra amar necesita ser definida también. Amar no es afirmar a alguien en lo que cree sobre sí mismo para que se sienta feliz. El amor bíblico tiene una fuerte carga moral. O sea, el amor dice, esto está bien, esto está mal. No es todo válido, no todo es bueno. Entonces, sí debemos de amar a alguien que está a lo mejor luchando o está en ese camino, pero debemos de recordar de que debemos de hablar la verdad. Es gracia y verdad. Gracia y verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. En esta iglesia, todos son bienvenidos, realmente. Jesús era conocido como el amigo de pecadores. Ahora, eso no quiere decir que Jesús celebró el pecado de los pecadores. No podemos celebrar, no podemos como que festejar el pecado. Pero Jesús era amigo de pecadores, esa era la fama que él tenía. Entonces, si tú estás aquí, a lo mejor estás de un lado, pueden haber dos extremos aquí. No, el pastor está cediendo y que hay que amar a esa gente. Hey, lee otra vez del 28 al 32. Tú estás en esa lista. ¿Okay? Ahora, si tú estás del otro lado de, no pasa nada, es amor libre, no importa. No, tampoco. Tampoco es así. Como cristianos debemos de mantenernos y nos debe de interesar la verdad. Nos debe de interesar agradar y honrar a nuestro Dios. El hombre y la mujer fueron creados de tal manera para armonizar, hasta físicamente. Dios creó al hombre y a una mujer de cierta manera para armonizar. Y en el diseño se ve claramente. Entonces, cuando manchoteamos el concepto de matrimonio y lo empezamos a intercambiar por nuestras opciones, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos manchoteando el Evangelio. Porque el matrimonio es una ventana del Evangelio. Pablo dice a la iglesia que el matrimonio habla de un misterio que es entre Cristo y su iglesia. Por eso Dios guarda tanto el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque es simplemente una sombra de lo que hay entre Cristo y su iglesia. Entonces, quiero terminar volviéndote a leer y expandiendo un poco lo que leímos hace un rato. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate el verso 11. Y esto eran algunos de ustedes. Corintios era una ciudad súper inmoral. Pero aún así, en Corintio, el poder del Evangelio, el poder de Dios para la salvación. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, quien es el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la esperanza, que el Evangelio es poder de Dios para salvación en cualquier cultura, en cualquier realidad moral o inmoral, es el poder de Dios para salvar. Entonces, si estás batallando con cualquiera de estas cosas, no con uno en particular, necesitas el Evangelio. Y si ya has nacido de nuevo y sigues batallando con algo, necesitas el Evangelio. Necesitas a Jesús. Necesitas a tus hermanos en la fe. Ningún pecado se vence a larga duración aislado de la iglesia. Necesitas hermanos en la fe. Discretos, sí. Prudentes, sabios, sí.
pero necesitas vivir y atravesar esto rodeado de gente que te ama y que ama a Dios, que ama su palabra.